Buenos días a todos, bienvenidos al estudio número 28 del libro de San Mateo, hoy con el tema Los dos cimientos. Vamos a leer la Biblia. El libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 hasta el 29 voy a leer. Está escrito así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta el versículo 29 hemos leído. Buenos días a todos los que están saludándonos en esta mañana en la plataforma de TikTok. Gracias por ingresar a este estudio bíblico. En esta mañana podemos compartir con el tema los dos cimientos, que en realidad cimientos tiene relación con, digamos, el lugar donde se apoya una construcción, ¿no? Es el lugar donde se sostiene o el lugar donde está, digamos, soportando todo el edificio, ¿no?, que es construido, o la casa que es construida. Acá en nuestro país, por ser un país sísmico, o sea que constantemente se producen movimientos telúricos, las construcciones de los edificios normalmente están hechas de manera que cuando venga un sismo fuerte ya puedan resistir, puedan aguantar, ¿no? Es muy importante en esa área los cimientos del edificio, porque a veces cuando llega un terremoto, grado 7, grado 8, el edificio, teniendo un sistema antisísmico, es decir, que se mueve conforme al movimiento de la onda del sismo, entonces el edificio no llega a romperse, no llega a quebrarse. Y hace algunos años, en el año 2010, en nuestro país hubo un terremoto que fue bastante fuerte, y hubo algunas noticias de edificios, de un edificio en particular, en una zona del sur que se cayó, ¿no? Entonces, investigando un poco acerca de ello, según hablaban los expertos, decía que había un problema, digamos, en la estructura, porque no se utilizó todo el material que en un principio se había considerado. Al parecer, algunas personas que trabajaban ahí, al parecer habían robado cierta cantidad de materiales. Entonces, digamos que en vez de utilizar 10 kilos de cemento para una columna, digamos, ellos han usado la mitad, ¿no? Entonces, esto en una investigación y determinó que el problema había sido que en el papel decía que la estructura tenía tanta cantidad de cemento, pero en realidad en la práctica no había sido así, sino que habían hurtado cierta parte del material. Entonces, esto obviamente hizo que este edificio no aguantase un terremoto, ¿no? Aunque en un principio, por la norma de construcción que hay acá en nuestro país, ese edificio debería haber aguantado ese sismo, pero finalmente se quebró, ¿no? Es decir, que ya nunca más pudo ser utilizado este lugar como vivienda. Bueno, en la vida de creencia, estimados hermanos, también nosotros debemos considerar el fundamento, ¿no?, el lugar donde se apoya nuestra vida de fe. Ya cada uno de ustedes ya vive en distintos lugares, tiene diferentes culturas. También creo que congrega en diferentes iglesias, ¿no? En cada iglesia uno está aprendiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de la enseñanza bíblica, pero existe algo que debería tener en común todos los cristianos en el mundo, ¿no? No solamente en la parte de Latinoamérica, sino en todo el mundo. Los que se dicen así llamar cristianos, los que se llaman cristianos, creyentes en Cristo. Estas personas todo deberían considerar
un mismo fundamento, un mismo cimiento. Bueno, la Biblia en el libro de Corintios explica que el fundamento para todos los creyentes es el mismo, es Jesucristo. Entonces, ¿por qué el fundamento debe ser Jesucristo? Ya acá la Biblia nos menciona el fundamento, la roca, dice, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca no es un elemento que tiene bastante resistencia, entonces si la casa la pone sobre la roca, entonces esta casa aguantará bastante. Pero contrariamente aparece la construcción sobre la arena. Ya acá el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, ¿cuál es la pregunta que cabe señalar? ¿Qué significa construir la casa o la vida de creencia como fundamento, cimiento sobre la roca, y qué significa que lo haga sobre la arena? ¿Sí comprenden esto? Entonces, en el caso de la roca es algo que no cambia, ¿no? Es decir, que siempre es sólido. En cambio, la arena, por la forma que tiene la arena, entonces cuando venga alguna tempestad o el agua hace que la arena se deslice, ¿no? Es decir, que se mueva. Entonces, si ustedes ponen un fundamento que es roca y otro fundamento que es arena, sin duda que el primer fundamento es el fundamento que es expuesta la roca, entonces este fundamento podrá aguantar. En cambio, la arena, como dije antes, que es un elemento que, o sea, no es sólido, ¿no? Sino que se puede mover. Entonces, finalmente, si la casa está edificada sobre la arena, entonces esta casa finalmente va a caer. ¿Ya qué significa edificar entonces la casa sobre la roca? Ya vamos a ver el libro de Corintios. Veamos acá, Primera de Corintios capítulo 3, el versículo, veamos acá, Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 9, vamos a leer desde el 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento que está mencionando el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo es la roca, Jesucristo es el fundamento. La palabra de Dios nos enseña precisamente que Jesucristo, o sea, el corazón de Jesucristo no se mueve, no tambalea. Tampoco Él puede variar. En cambio, ¿qué viene a ser el fundamento sobre la arena? ¿Qué simboliza esto, estimados hermanos? Ya esto tiene relación con lo que estaba moviéndose realmente, constantemente. Entonces la Biblia nos menciona en el libro de Santiago, vamos a buscar Santiago, después del libro de Hebreos, ¿no? Está Santiago. Ya veamos acá. El libro de Santiago, capítulo 1. Ya busquemos acá Santiago capítulo 1, el versículo 6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice. Ya, estimados hermanos, cuando la Biblia nos habla acerca de las olas del mar, o sea, está hablando acerca del corazón del hombre que siempre cambia, ¿no? Siempre varía, siempre estaba moviéndose, ¿no?
Esto es el corazón del ser humano. Por lo tanto, qué es lo que nos está enseñando el libro de San Mateo capítulo 7 acerca de los dos cimientos? O sea, un cimiento es nuestro Señor Jesucristo, la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, pero el cimiento que tiene relación con la arena se refiere a que una persona ponga la confianza en sus propias obras, ¿no? En su propio ser, que pueda poner la confianza en su propia obra o su buena obra para presentarse delante de Dios. Si una persona quiere presentarse ante Dios con sus buenas obras o confiando en sus obras, estas obras no siempre son perfectas. Porque a veces el ser humano se equivoca, a veces el ser humano peca, a veces el ser humano comete errores. Entonces hay días en los que ustedes se sentirán personas que son realmente fieles y santas. Pero hay días en los que ustedes sentirán que hoy no soy tan espiritual, ¿no? Hoy no soy una persona tan correcta, no he sido una persona que ha leído bien la Biblia, hoy no he podido orar bien. Entonces, cuando ustedes se sienten de esta manera, constantemente estaban poniendo la confianza en el estado de su corazón, el estado de sus obras. Siempre cambian, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros pusiera como fundamento sus propias obras, o su propio carácter, ¿no? O su característica, entonces a veces ustedes sentirán que son justos, a veces ustedes sentirán que son pecadores. ¿No es así? Depende del día, es diferente. Porque a veces nosotros nos levantamos de buen ánimo, a veces alguien se levanta de mal ánimo. Entonces, si nos apoyáramos en esto, ¿no? En el ánimo que cada uno tiene, o en la obra que cada uno tiene, siempre va a variar. Por lo tanto, hermanos, establecer el cimiento que es la roca, es decir, no debe mirar su ser, no debe mirarse a sí mismo, sino debe mirar a Jesús. Cuando ustedes miran a Jesús, entonces su corazón no puede moverse por la situación, ni tampoco por su condición o debilidad. Si ustedes miran a Cristo, entonces en ese momento ustedes podrán llevar una vida gloriosa. Es decir, si el fundamento de su vida espiritual es Jesucristo, entonces ustedes serán como la casa que está fundada sobre la roca. Pero si en el caso que ustedes tienen sus obras como el fundamento de su fe, es decir, que mientras yo estaba haciendo bien, yo puedo llevar una vida de fe, entonces esta persona sería equivalente a alguien que está fundando la roca, está fundando su casa sobre la arena. O sea, depende de su capacidad, depende de su condición, depende de cómo obra o no obra, entonces se mantendrá en pie. Por lo tanto, viene a ser muy incierto la vida de creencia de tal persona, ¿sí? Porque siempre va a depender de sus obras. Es decir, que si no hace una buena obra, entonces tal vez no podrá considerarse que es justo. Si no hace una buena obra, no se considera que es salvo. Pero la Biblia, estimados hermanos, nos enseña que la vida de fe o la vida de creencia sí o sí debe estar fundada en la roca que es Cristo. ¿Ya qué quiere decir esto? Que en el corazón de los cristianos debe haber una fe certera y absoluta de que nuestra salvación es 100% por la obra de Jesús. Si alguien está dividiendo, es decir, que alguno piensa que una parte Jesús es responsable, pero otra parte yo también soy responsable, entonces debe analizar acerca de la salvación que él ha creído y ha recibido. Porque la salvación, estimados hermanos, no es algo que yo obtengo por medio de un comportamiento, intachable. Por medio de un comportamiento en el que no he cometido errores, no he cometido pecados. Ustedes no deben pensar así. No es que su salvación debe estar fundada en sus propias obras. No es que su salvación... Disculpe, quería estornudar hace un rato. No es que la salvación de ustedes está fundada en sus obras o debe estar fundada en sus obras, sino en dónde debe estar fundada, en la obra redentora de Jesucristo. Entonces Jesús está diciendo que tal persona es una persona prudente, uno que está, su fe, digamos, su vida espiritual está
está teniendo como fundamento la obra de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Aunque esto parece obvio, pero muchas personas hoy en día, o supuestamente son creyentes en Cristo, pero el fundamento de su vida de fe está enfocado en sus obras. O sea, yo puedo decir que soy santo y soy salvo mientras permanezca una buena obra en mi vida. Entonces, tales personas llevan a vivir una vida religiosa nada más. Cuando yo no estoy bien, no estoy de buen ánimo, aunque yo no me siento bien, o sea, aunque yo me siento mal, aunque hoy no anduve tan bien como otro día, aunque hoy no estuve tan espiritual como otros días, ya, ¿qué es lo que debe prevalecer? Jesucristo me ha salvado. Jesucristo es quien me redimió. ¿Acaso Jesucristo cambia? ¿Acaso Jesucristo de un día para otro cambia? Es decir, que Jesucristo hoy quiere servir a Dios, pero mañana no. No es así. El corazón de Jesucristo se mantiene siempre igual. Los que cambian somos nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes quieren basar su fe, su vida de creencia, en su propio sentimiento, en sus propias obras, en su propio punto de vista, entonces siempre variará. Por lo tanto, cuando venga una prueba, una tribulación en su vida, ¿usted a qué echarán mano? Yo no he vivido bien, yo no hice bien la vida de creencia. No es así, sino que en sus corazones se establecerá una fe verdadera. La verdad es que yo no soy digno de estar delante de Dios, no soy una persona tan buena, no soy una persona correcta, no soy una persona tan servicial, tan fiel, pero Jesucristo me ha permitido esta salvación. Jesucristo es mi Salvador. En Jesucristo tengo la plena certeza de que mi alma podrá ir al reino de los cielos. ¿No es así? Ustedes, estimados hermanos, ¿en qué están basando su vida de fe? ¿En lo bien que ustedes hacen o en las obras que ustedes hacen o en lo que Jesucristo hizo? ¿En qué ustedes están confiando? Si ustedes piensan que su vida o su vida espiritual o lo que sostiene su vida espiritual son sus obras, entonces debe arrepentirse desde hoy. No es que las obras de ustedes mantienen su vida espiritual, sino que Jesucristo, quien es la roca, Jesucristo, que nos ha dado la salvación, el perdón de los pecados, es nuestro fundamento. Este fundamento nunca se cambia, nunca se mueve. Hay muchas personas que hablan acerca de la salvación como algo que se pueda perder en el tiempo, ¿no? O sea, que una persona un día es salva, pero por alguna razón, por algún comportamiento, por alguna manera de vivir, se pierde la salvación. Yo a tales personas, ¿cómo les respondería? ¿Usted recibió la salvación por las obras de la ley o por la fe? Yo la recibí por la fe. Entonces, ¿por qué usted quiere decir que la salvación se pierde? O sea, hay algo que sí uno puede perder tal vez. Podemos hablar así. ¿Qué es lo que se puede perder? Cuando una persona no lleva una vida espiritual, o sea, no lleva la vida de creencia, realmente, o sea, cuando empieza a vivir conforme a los deseos de la carne nada más, esta persona lo que pierde es su vida espiritual, o pierde esta cercanía con el Señor, o podemos decir la sensibilidad espiritual. ¿Sí entienden? Es decir, que puede ser un cristiano salvo, pero aunque es un cristiano salvo, pero vive como si fuera un incrédulo. ¿Entiende lo que digo? Entonces, tal persona podemos decir que ha perdido su vida espiritual, o ha perdido, en algún sentido puede decir, la llenura del Espíritu Santo. En algunos lugares lo mencionan así, ¿no? Por ejemplo, el rey David, después de haber cometido pecado, en el Salmo 51, él estaba orando al Señor, y hay una parte del Salmo en la que él le pide al Señor que le devuelva el gozo de su salvación. ¿Es correcto? Veamos acá. El libro de Salmos 51. El libro de Salmos, capítulo 51, el versículo 12 dice: Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Después de que el rey David había cometido dos pecados graves, uno fue tomar a la mujer de Urías y la segunda fue mandar a Urías al frente de la batalla para que lo asesinen.
Digamos que la sensibilidad espiritual del rey se había perdido, estaba bajo la guía de los pensamientos, del deseo de su corazón. Entonces, podemos decir que Satanás estaba sujetando por un momento su corazón, ¿no? Pero cuando estaba viviendo de esta forma, obviamente su corazón se ha apartado de Dios. Pero cuando él está orando ante Dios, él no pide que Dios le restablezca su salvación, es decir, que él no ha perdido su salvación, sino que le dice que le dé el gozo, le vuelva el gozo de su salvación. O sea, que pueda sentir realmente la verdadera felicidad por lo que él había sido salvo, ¿no? Por lo que él había sido justo. Entonces, la vida de creencia, estimados hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos perder? No es la salvación en sí, sino podemos decir que podemos perder el deseo para servir a Dios, el anhelo para caminar con Dios. ¿Esto por qué se pierde? Precisamente porque las personas llegan a vivir una vida enfocada en las cosas de la carne nada más. ¿Ya qué significa esto? Ya, por ejemplo, alguien durante un tiempo, durante un año, 2 años, tuvo la práctica de la lectura bíblica, de la oración, también escuchaba la palabra, se congregaba en la iglesia, ¿no? Escuchaba la palabra de Dios por la iglesia, pero de un tiempo a otro ya no hace ni la lectura bíblica, ni tampoco escucha la palabra, tampoco ora, ¿no? Tampoco congrega a la iglesia. Esta persona poco a poco va perdiendo la fuerza en su corazón y se convierte en una persona que, aunque es salva, aunque tiene la fe en Jesucristo que llevó todos sus pecados, pero se convierte en una persona que vive a veces peor que las personas incrédulas, ¿no? Es decir que Satanás obra en la vida del hombre para que no llevemos la vida de fe, para que no caminemos con la fe, ¿no? Para que no llevemos la vida de creencia. Esto es la obra que Satanás hace en la vida de los cristianos salvos. Pero si una persona menciona que su salvación la ha perdido, discúlpenme, estimados oyentes, pero esta persona es una persona que no ha recibido la salvación. Es una persona que no ha obtenido la verdadera salvación bíblicamente. Porque si hubiese obtenido la redención, la salvación bíblica, jamás podría mencionar que esta salvación se llegue a perder. Porque de esa persona no hubo ningún mérito. O sea, no hubo ninguna cosa que esta persona hizo. No hubo ningún esfuerzo que él hizo. Por ejemplo, aparece la parábola del buen samaritano. Un hombre medio muerto que estaba en el piso tirado. Esta persona fue rescatada por un samaritano. ¿Es correcto? Entonces, cuando vemos las acciones o los verbos que se conjugan en este relato, está apareciendo por lo menos 7 verbos en los que todas las acciones las ejecuta el samaritano. Todo lo hace el samaritano. O sea, el medio muerto no hace nada. Aparte de estar tirado en el piso, no ayudó en nada al samaritano. Por lo tanto, depende del samaritano 100% que esta persona viva o que muera. Entonces, cuando esta persona se despierta o cuando está bien, ¿qué dirá? Oh, yo realmente pensé que iba a morir, yo pensé que no iba a poder salvarme, pero una persona llegó y me rescató y luego me trajo a este lugar. Es mi Salvador. Entonces, la persona que piense que la salvación se pierde, entonces no pasó este proceso, ¿no? Nunca se halló en la situación en la que no podía hacer nada. Nunca se halló en la posición en la que él no podía ingresar al reino de los cielos, sino que en vez de que Jesús sea su Salvador, Jesús me ayudó un poquito nada más. Yo había hecho el 70%, pero Jesús me ayudó el 30%. Esta persona fácilmente podrá decir que la salvación se pierde, ¿no? Cuando yo dejo de hacer ciertas cosas, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de leer la Biblia, ahí yo voy a perder la salvación. Cuando yo dejo de congregarme, pierdo la salvación. No es así. Sino que cuando ustedes dejan estas cosas, lo que pierden es la sensibilidad espiritual, lo que pierden es el deseo de buscar a Dios, lo que pierden realmente es su vida espiritual, prácticamente, ¿no? Pero la salvación es algo que Dios ha puesto de una vez y para siempre. En la Biblia nos menciona la vida de Lot, ¿no? Como Lot, que vivió apartado de Abraham. Aunque él se había apartado de Abraham viviendo en Sodoma y Gomorra, sin duda que él había perdido la vida de fe, la vida de creencia, pero la Biblia le llama, hasta el final, justo le llama. Justo, tú eres justo, ¿no? Le dice que el justo Lot,
Está mencionando como justo Lot. Aunque vivía en Sodoma y Gomorra, pero le llama justo. ¿Por qué? Porque la salvación no debemos fundamentarla en las obras que hacemos, sino en la obra de Jesucristo. La salvación debe ser algo que está fundamentado en la obra de Jesucristo. Ya esto no debe malentenderse, no debe malinterpretarse. La salvación, o sea, el que ustedes vayan al reino de los cielos, es 100% por la obra de Jesús. No hay ninguna obra que ustedes hayan puesto, ningún esfuerzo que ustedes pusieron para ser salvos. ¿Es correcto? Es así, ¿no? Pero la vida de creencia, estimados hermanos, esto es otro ámbito, o sea, es otro tema que debe haber en la vida de los cristianos salvos. O sea, debe permanecer y en esta vida espiritual, porque si no permanece en esta vida espiritual, entonces la persona vivirá para las cosas de este mundo nada más. ¿Comprenden ustedes? Espero que comprendan esto, porque la vida de fe, o sea, la vida de creencia, no la puede hacer uno que es pecador. Uno que todavía en su corazón tiene pecado, no puede hacer la vida de creencia. Porque la Biblia misma lo dice, ¿no? El apóstol Pablo dijo así: mas el justo por la fe vivirá. O sea, ¿quién puede vivir por la fe? Vivir por la fe es decir que ¿quién puede vivir confiando en Dios, en la palabra de Dios? ¿Un justo o un pecador? ¿Quién puede vivir, la vida de creencia? ¿Quién puede llevar la vida de fe? Solamente uno que es justo, dice la Biblia. Entonces, alguien que todavía no ha resuelto el tema de su pecado, es decir, que todavía no puso el fundamento, no puso el cimiento, que es la roca. Entonces, volviendo al tema de hoy, 2 cimientos. Ustedes, ¿qué cimiento, sobre qué están apoyando su salvación? ¿Sobre qué cimiento están apoyando su fe? ¿Sobre sus obras o sobre la obra de Jesucristo? Depende de estas 2 cosas. Si ustedes se apoyan en la obra de Jesús, entonces podemos decir que usted ha edificado su casa sobre la roca. Pero si usted se apoyó en sus obras desde un principio, entonces ustedes están apoyándose ustedes están siendo igual que una casa que se edificó sobre la arena. ¿Está bien? Bueno, de esa manera vamos a terminar esta mañana con el estudio bíblico. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana usted nos permite su palabra. Nosotros no tenemos que tener la base, el fundamento de nuestra fe en nuestras propias obras, sino que nosotros debemos apoyarnos en la obra de Jesús, quien quitó nuestros pecados. Por medio de Jesucristo es que nuestra vida de creencia se mantiene. Por medio de Jesucristo es que nuestra salvación se mantiene. Ahora, rebando la vida de creencia, Señor, nosotros podemos practicar a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de escuchar su palabra, a través de la congregación en la iglesia. Estas cosas son las que los cristianos salvos deben practicar, son los que deben seguir. Por eso, Señor, usted nos ha dado el fundamento perfecto, es Cristo Jesús. Así también el apóstol Pablo dijo que él ha puesto el fundamento, el cual es Jesucristo, porque no existe otro fundamento aparte de nuestro Señor Jesucristo que pueda realmente darnos la certeza de la salvación. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó.